Aquí lo que estamos haciendo es resarcir un daño realizado que el propio Poder Judicial les ha dado la razón. ¿O es que no respetamos los derechos humanos? Ese es un caso particular, son 148 docentes, pero con eso que ustedes han probado van a reingresar miles de docentes. No van a ser ni 3.000 docentes, o sea, ese cuento de así sea uno, congresista, así sea uno. Pero, ¿qué hubiese pasado si los 14.000, ya, que fueron despedidos, hubiesen tenido plata para ir al Poder Judicial? Todos retornaban. Pero no son los 14.000, los 14.000 se han reducido a 3.000. Sí, porque ya pasaron años y algunos ya se pasan también. Otros no quieren. Porque todos hablan de 14.500, todos involucran a maestros interinos que no están establecidos o maestros que no tenían título, no tienen título hasta la fecha y piensan que están también involucrados o alcanzados por este proyecto de ley, y eso no es así. Aquí estamos hablando de solo maestros titulados, unos antes de la ley de reforma magisterial. Y estamos evaluando un universo que se ha ido reduciendo, de 14.000 pasaron a 8.000, y hoy estaríamos hablando de un universo de 2.000 a 3.000 docentes. Todos los docentes tienen títulos que los habilitan como profesores. Todos los docentes son contratados desde hace años en el sistema educativo porque nos faltan profesores, porque requerimos más profesores. Porque todos hablan de 14.500, todos involucran a maestros interinos que no están establecidos o maestros que no tenían título, no tienen título hasta la fecha y piensan que están también involucrados o alcanzados por este proyecto de ley, y eso no es así. Aquí estamos hablando de solo maestros titulados, unos antes de la ley de reforma magisterial. El Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley que había sido observado por el Ejecutivo con respecto a la contratación o el retorno de profesores que habían sido cesados o no habían sido nombrados por desaprobar en las evaluaciones o por no rendir la evaluación. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué es lo que ha pasado, de qué es lo que estamos hablando exactamente, Lucio? Porque creo que hay mucha desinformación alrededor del tema. Aquí hay varias aristas y coincido contigo en que un aspecto que debe dilucidarse es a cuántos alcanza o involucra la aplicación de este proyecto de ley aprobado por insistencia. Y es responsabilidad del Ministerio de Educación señalar la cantidad. En nuestros cálculos son más o menos 2.400 maestros de los 14.500 separados en el año 2014. Y decimos 2.400 aproximadamente porque hay un sector numeroso de maestros que ya alcanzaron la edad límite para el cese y ya no van a poder regresar. Otros miles que han postulado en los concursos de acceso que se han dado durante todo este tiempo y ya están dentro de la carrera pública. Y otros que han estado laborando en calidad de contratado. 2.400, entonces es confusionista la información de que hay 14.500 involucrados. El segundo aspecto, Nicolás, es que nosotros de principio hemos dicho y hemos promovido la meritocracia en su concepto integral como SUTEP. Y es por eso que los docentes del país y los mismos dirigentes del SUTEP hemos sido sujetos de evaluaciones para efecto de ascenso de escala, para efecto de ingreso, para efecto de ascenso, etcétera. Lo tercero es lo siguiente. Mira, una parte de esta ley involucra también a una parte de docentes para quienes la ley dice lo siguiente: aquellos que durante la vigencia de la ley del profesorado obtuvieron su título y no pudieron ingresar a la carrera pública, y ahí yo señalo por burocracia, por impedimento de la misma administración, ellos deben retornar y de manera automática ingresar a la carrera pública magisterial, porque así lo disponía la ley del profesorado, que era en ese entonces vigente, y nosotros estamos de acuerdo, y eso coincide con la posición del SUTEP desde 2014, que decía hay prepotencia, hay ilegalidad en el contenido de esta resolución de Secretaría General. Pero el proyecto de ley también plantea adicionalmente que hay otro sector de docentes que posterior a la promulgación de la ley de reforma magisterial obtuvieron su título, y plantea que ellos también deben ingresar de manera automática, y nosotros decimos que ahí lo que debe hacerse es aplicar la ley. Y después del 2012 la ley decía, si ingresas es previo concurso. Entonces ahí sí se está contrariando el espíritu de la normatividad, y seguramente va a generar un nivel de malestar entre miles de maestros que han sido sujetos de esos exámenes, esos concursos para poder ingresar a la carrera. Claro, porque el cuestionamiento que se hace es el siguiente: se ha demandado, y como tú señalas, Lucio, ustedes mismos han estado de acuerdo con el criterio meritocrático
de que tiene que haber evaluación y que esa evaluación tiene que dar como resultado tu calificación, ¿no es cierto? Y no puedes establecer una diferencia entre maestros que obtuvieron su puesto porque pasaron por ese proceso de evaluación con otros que no lo pasaron y sin embargo, gracias a esta ley adquieren el mismo derecho. Eso está pasando, es decir, que a través de esta ley se está permitiendo que maestros que no calificaron en las evaluaciones adquieran un puesto, lo cual significaría, Lucio, una discriminación para los que sí hicieron la evaluación y la pasaron. Llevarlo esto al plano de que calificaron o no calificaron, nos parece que es discutible, estimado Nicolás, por lo siguiente. En el 2014 la normatividad decía, aquellos que quieren ingresar a la carrera tienen que enfrentar un examen. Yeah. Un instrumento de evaluación, para ser válido o para ser aceptado y legítimo y legal, tiene que tener dos características, y esto es pedagógicamente, validez y confiabilidad. El examen que se aplicó en el 2014 no lo tuvo. En otras palabras, estuvo diseñado para descalificar. Por eso es que de 5.500 que se presentaron, solo aprobaron 500. El tema para nosotros es, ¿qué ley estaba vigente? Ley del profesorado. ¿Tenían título profesional? Sí. La ley del profesorado establecía el tema también meritocrático, sí. Y planteaba que teniendo título, si eras interino, ingresaba de manera automático. Entonces, para estos compañeros se está aplicando la ley vigente. O sea, si ya estabas trabajando como maestro, pero no tenías el título, en el momento que tenías el título, inmediatamente... automáticamente ingresabas. De acuerdo. Pero a estos compañeros no se les permitió, se les impidió trabas burocráticas, el tema es que no se les respetaba su derecho. Por eso decíamos el contenido ilegal, el contenido prepotente. Pero aprobada la ley de reforma magisterial en el 2012, de ahí para adelante, desde el día siguiente de su promulgación, todo ingreso ha sido con concurso. Y desde el SUTEP y todos los maestros del Perú se han sujetado a ello. Y esta ley está planteando de que después de la promulgación del 2012, aquellos maestros que sacaron su título van a también ingresar automáticamente. Y ahí nos parece, si un exceso y un abuso, en todo caso un acto propio que busca deslegitimar y de alguna forma confrontar con los mismos maestros que han sido sujetos de estos procesos de meritocracia, de exámenes y distintos parámetros para poder acceder ingresar a la carrera pública. Ahora, o sea, ya la decisión está tomada, ¿no es cierto? Ya es una ley, esto se va a aplicar. Ahora tú dices que esto va a favorecer en todo caso a solo 2.400 maestros y no a los 14.000 y tantos que se dice, pero igual en los casos en que esto de maestros que no dieron la evaluación se aplique o no dieron el examen se aplique, sí va a implicar una discriminación y tú dices va a generar incluso problemas dentro del magisterio. Por eso es importante que el Ministerio de Educación señale de manera sincera y transparente cuántos se encuentran en cada escenario que el proyecto de ley está señalando. Y la confusión se acabe porque todos hablan de 14.500, todos involucran a maestros interinos que no están establecidos o maestros que no tenían título, no tienen título hasta la fecha y piensan que están también involucrados o alcanzados por este proyecto de ley y eso no es así. Aquí estamos hablando de solo maestros titulados, unos antes de la ley de reforma magisterial y otros después de la ley de reforma magisterial. Y los que están después de la ley de reforma magisterial, como usted consideramos, que deben ser objetos de los concursos y la evaluación que la ley plantea. Ahora, yo tengo una pregunta, porque yo recuerdo de cuando José Antonio Cham fue ministro de Educación y se hablaba del tema de las evaluaciones y se desató una controversia, recuerdo que incluso, corrígeme si me equivoco, se habló en algún momento de que fuera el propio SUTEP el que organizara las evaluaciones, es decir, en coordinación con el Ministerio de Educación, fueran los propios maestros los que procesaran las evaluaciones, ¿no? Ese era el discurso, Nicolás. En la práctica la normatividad mantenía al SUTEP en calidad de veedores, no de participantes o coprotagonistas. ¿Y cuál es la situación ahora, Lucio? Ahora incluso el espíritu prepotente hace que en los procesos de nombramiento el SUTEP no participe como parte de la comisión, sino participe por presión nuestra en calidad de veedores y exigiendo siempre la calidad de participante de la comisión porque el artículo 57 de la Ley General de Educación establece que las entidades gremiales
deben ser parte de comisiones en las cuales los derechos de los trabajadores están en juego, ya sea para nombramiento, para acceso a cargos, para ascenso. Los derechos de los trabajadores están en juego. Además, si de lo que se trata, Lucio, porque el problema, o sea, lamentablemente estamos discutiendo si hay baños en los colegios, ¿no? Y si se están cayendo los techos, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es del tema del contenido de la educación y en función de eso, no solo el acceso a tecnologías, sino la calificación de los maestros, la mejora permanente de nuestros maestros. Y si esto es un proyecto nacional, los maestros tienen que ser parte del mismo, ¿no? Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Definitivamente, Nicolás, y los maestros y los que estamos en el SUTEP, la absoluta mayoría, estamos involucrados en esa lógica meritocrática que plantea la evaluación como una necesidad y un deber. Así lo consideramos en el SUTEP. Y recibimos de parte del gobierno un nivel de postergación para efecto de representación y un nivel de postergación también la educación y los derechos de los trabajadores. Por eso es que nosotros hemos planteado en nuestra última asamblea, Nicolás, la necesidad de una huelga nacional y de manera previa desarrollar un paro nacional el 23 de mayo, que lo planteamos en términos preventivos y en términos también de advertencia. Por si el gobierno no soluciona la problemática planteada, la huelga va a ser un hecho inevitable. Aquí lo que estamos haciendo es resarcir un daño realizado que el propio Poder Judicial les ha dado la razón. ¿O es que no respetamos los derechos humanos? Ese es un caso particular, son 148 docentes. Pero con eso que ustedes han probado, van a reingresar miles de docentes. No van a ser ni 3.000 docentes. O sea, ese cuento de así sea uno, congresista, así sea uno. Pero ¿qué hubiese pasado si los 14.000, ya, que fueron despedidos, hubiesen tenido plata para ir al Poder Judicial? Todos retornaban. Pero no son los 14.000. Los 14.000 se han reducido a 3.000. Sí, porque ya pasaron años y algunos ya se pasan años, también. Otros no quieren. ¿Por qué quiere beneficiar a esos docentes? Porque hay que respetar el Estado de Derecho. ¿En qué sentido? No es posible que, en primer lugar, nunca hubo una evaluación. ¿Cómo que nunca hubo una evaluación? Nunca, porque una prueba escrita no es evaluación. La evaluación es un proceso. Ya. Y el proceso está amparado en la ley del profesorado, en la ley de educación, en la ley de reforma. Pero la ley de profesorado se dio en un contexto temporal para poder ubicar a docentes porque había carencia de maestros, se necesitaban docentes, pero era temporal. No, o sea... ¿Cómo que no? No, la ley ha tenido sus buenos años y ha sido muy positivo. Hasta que salió la reforma. El problema es que el Ministerio de Educación siguen siendo irresponsables porque ni con la ley del profesorado, ni con la ley de reforma, ni con la ley de educación hacen evaluación a los docentes. ¿Y las pruebas que dan es una los prueba, docentes? Es una prueba. ¿Ya? La evaluación, en el caso de los docentes, para evaluar la permanencia, la ley del profesorado decía méritos, antecedentes profesionales y desempeño. ¿Ya? La ley de reforma, esta ley vigente, en el artículo 23, te señala que para la permanencia, evaluación de desempeño. ¿Qué les aplicaron a esos maestros? ¿La ley de profesorado? No, estuvo derogada. ¿Qué les aplicaron? La ley de reforma. Muy bien, ¿por qué no los evaluaron en el desempeño? Al maestro lo conoces en el aula. ¿Y por qué usted entonces propone esta ley para docentes que no han rendido una prueba, una evaluación, ingresen a las aulas? Porque justamente no les aplicaron la evaluación, y no lo decimos nosotros. Tú tienes ahí un cuadro donde 148 profesionales en educación, todos con título, fueron al Poder Judicial por la ilegalidad, por el despido cometido. Ya, y el Poder Judicial les dio la razón, ¿no es cierto? Está bien, ya, está bien. Y ahora nosotros estamos sacando una ley para corregir la ilegalidad que han hecho. No, lo que pasa es que ha habido una cantidad de docentes, miles de docentes que han tenido durante décadas la oportunidad de rendir estas pruebas, estos concursos e ingresar a la carrera pública magisterial, pero simplemente han decidido no hacerlo, quién sabe por qué motivos. En el 2015 se inscribieron 215.000 y solo aprobaron la prueba 12%. En el 2017, 9%. 2019, 6%. O sea, son docentes que algunos no han dado la prueba, o la mayoría de los que ha dado simplemente no pasó el examen. ¿Por qué vamos a ir en contra de la meritocracia? ¿Y por qué le están diciendo a esos docentes que sí estudiaron, que sí se esforzaron, que su esfuerzo realmente no valió la pena? No, pero esos son casos diferentes, o sea, no es lo mismo. Lo que ha ¿Cómo venido... no va a ser lo mismo? No, sí es lo mismo, porque después que se emite la ley de reforma, hay diversos procesos de evaluación, claro, de ascenso de escala, cargos directivos, para ingresar a la encargatura. carrera pública Ya, ahora, para obtener nombramiento, también ese es
otro caso, es diferente. Aquí lo que estamos haciendo es resarcir un daño realizado que el propio Poder Judicial les ha dado la razón. ¿O es que no respetamos los derechos humanos? Ese es un caso particular, son 148 docentes, pero con eso que ustedes han aprobado van a reingresar miles de docentes. No van a ser ni 3.000 docentes, o sea, ese cuento de así sea uno, congresista, así sea uno. Pero, ¿qué hubiese pasado si los 14.000, ya, que fueron despedidos, hubiesen tenido plata para ir al Poder Judicial? Todos retornaban. Pero no son los 14.000, los 14.000 se han reducido a 3.000. Sí, porque ya pasaron años y algunos ya se pasan años, también. Otros no quieren saber nada porque tienen dignidad. O sea, aquí lo que tiene que quedar claro es que este es un país democrático. Este no es un país donde no se respeta el Estado de Derecho. Y entonces, no nos vengan con el cuento, ¿ya?, de que una prueba escrita es una evaluación. No, señor. Eso no lo amparó ninguna ley. Y lo que hemos hecho, nadie va a dudar de la calificación profesional de la doctora Echaíz, expresidenta de la Comisión de Educación, del doctor José Balcázar, exmiembro del Poder Judicial. O sea, aquí lo que se ha hecho es justicia, no se ha hecho otra cosa. Muy bien, congresista. Ya son las 11, me está ganando el tiempo, yo creo que ha quedado clara su postura. Yo sigo firme en que eso es un retorno, un retroceso para la calidad educativa, porque se está reincorporando a docentes que no tienen las calificaciones para estar en las aulas, porque no han pasado las pruebas y se les ha dado varias oportunidades. No, una sola vez, no varias. Como muchos congresistas. No varias. Usted mismo, congresista. Usted mismo ha dado la prueba varias veces, aquí tengo los datos. No, un momentito. La congresista Katy Ugarte desaprobó 7 cursos públicos entre 2014 y 2019. ¿Evaluaciones de qué tipo? Paul Gutiérrez desaprobó. De ascenso de escala. Ascenso de escala. En 5 de las 6 pruebas docentes en las que participó. Eso me lo van a aprobar. No, le pregunto, estoy preguntando, no, ninguna prueba desaprobado. No, yo sí como muchos hemos desaprobado. Porque de acuerdo, yo sé que si te plantean 50.000 vacantes, pero lo que yo veo aquí y hay 150.000 postulantes, sí o sí, 100.000 vamos a quedar fuera. Ya, pero hay un grupo que estudió y se lo pasó. Claro, solo 50.000. Eso no es meritocracia, pues. Pero eso, como que no. No. Tú pones puntajes en meritocracia. Muy bien. Pero si pones vacantes para 150.000, sí o sí no van a evaluar. Gracias. Morgan Quero, que ha hablado sobre este polémico proyecto de ley aprobado la semana pasada en el Congreso, que permite el retorno de un aproximado de 14.000 docentes que fueron cesados de la carrera pública magisterial porque jalaron su examen, no se presentaron o no cumplieron con los requisitos para ejercer la docencia. ¿Qué ha dicho el ministro sobre este grupo de maestros? Vamos a escucharlo a continuación. Y estamos evaluando un universo que se ha ido reduciendo. De 14.000 pasaron a 8.000 y hoy estaríamos hablando de un universo de 2.000 a 3.000 docentes. Todos los docentes tienen títulos que los habilitan como profesores. Todos los docentes son contratados desde hace años en el sistema educativo porque nos faltan profesores, porque requerimos más profesores. Por eso quiero decirles que vamos a trabajar con el fin de fortalecer la meritocracia. Bien, el ministro dice que se necesitan más profesores en las aulas, todos los colegios públicos. Y esto es cierto, Paola, pero se necesitan docentes capacitados, que cumplan los requisitos y que ayuden y que contribuyan a mejorar la calidad educativa de nuestro país. Según el ministro, dice que hay entre 2.000 y 3.000 docentes que sí cuentan con el título necesario para dar clases en las diferentes instituciones educativas del Perú. Pero eso no sería tan cierto, Fernando. Hemos consultado, Paola, aquí en El Poder en la Mira a una serie de exministros de educación especialistas en temas de políticas educativas y todos coinciden en que esta norma, este proyecto aprobado en el Congreso, ha sido un golpe a la meritocracia.